Como muchos ya sabemos, uno de los términos más usados frecuentemente en el mundo del entretenimiento cuando se habla de decadencia es la flanderización, un fenómeno que en pocas palabras se usa cuando un personaje se vuelve una triste caricatura de sí mismo y pierde todos los rasgos que lo hacían un personaje completo para volverse unidimensional. Este término nació de cierto personajillo Misterio Cirijillo de los Simpson, y es un fenómeno que ha sufrido prácticamente todo el elenco de la serie. Y en este video vamos a hablar de algunos de los que más sufrieron por culpa de este mal. Preparen sus rosquillas porque hoy vamos a hablar de los personajes más flanderizados de los Simpson, los cuales se convirtieron en tristes caricaturas de lo que alguna vez fueron. Empecemos esta lista con un personaje que no solamente fue flanderizado, sino también olvidado por la serie, Otto. Porque sí, tal vez para el ojo común Otto no ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero para el ojo penetrante es una de las flanderizaciones más crueles e inevitables causada por el paso del tiempo y el cambio en las tendencias musicales. Otto fue introducido como un personaje muy simple pero efectivo, el irresponsable conductor del autobús escolar que tenía un gran amor por el rock y el heavy metal, siendo este su rasgo más característico y la moda del momento que lo unía con Bart y con los niños del autobús, y sobre todo lo metía constantemente en problemas. 15 choques en mi vida y ni una sola baja. A lo largo de las primeras temporadas tuvimos un par de episodios que nos mostraban más del personaje, como aquel llamado El Rock de Otto de la temporada 3, en donde se muda a casa de los Simpson luego de ser despedido y vemos más a fondo su personalidad. Es alguien bastante descuidado, despreocupado e irresponsable que disfruta la vida escuchando rock y prácticamente viviendo en la basura, y siendo fan de la hierbita chistosa, pero también entendiendo la frustración de ser un fracasado de la vida que intenta por lo menos tener estabilidad. Pues consigue ese permiso. ¡Ya lo intenté! ¡Oh, señor! ¿Cómo lo intenté? ¡Ay! A pesar de lo negativo, Otto tenía un talento bastante propio, pues esa pasión por el rock lo hizo aprender a tocar guitarra y era extremadamente bueno en eso, aunque tampoco es como que explotara demasiado sus talentos. Se podría decir que sus primeros rasgos de flanderización se dieron en el episodio de Marge la Loca, cuando su personalidad se inclinó demasiado a su obsesión por el rock a un punto invalidante, pues esta manía hizo que dejara plantada en el altar a su prometida Becky con tal de seguir escuchando la música que tanto amaba, sin siquiera ser capaz de dialogar con ella. Aunque bueno, tal vez el problema aquí también fue que Marge metió la cuchara y directamente le puso un ultimátum a Otto. Otto va a tener que decidir qué es más importante, si su heavy metal o tú. Él funcionaba muy bien como una especie de héroe caótico para Bart. Era un pésimo ejemplo a seguir que Bart veía como un rockero admirable y por lo mismo teniendo una que otra aventura juntos, pero desgraciadamente el paso del tiempo causaría un cambio inevitable en el personaje. Como sabemos, Los Simpson es una serie temporal que se adapta a las tendencias de la época, y desgraciadamente la época donde el rock y el heavy metal eran la moda entre los jóvenes terminó, y un personaje cuyo rasgo característico era la música popular de la época terminó quedando en el olvido, pues lo que hacía a Otto ser Otto ya no era la tendencia compatible con su rol en la serie. ¿Cuál fue la solución de los escritores lagartijos de Los Simpson? Dejar a un lado su personalidad rockera y limitarlo únicamente a su faceta de drogadicto mugroso cuya única cualidad ahora es estar constantemente en viajes astrales. Oye, ese Shep es Hep escrito al revés. Y Otto es Otto escrito al revés. No me asustes. Poco a poco, cada escena que veíamos de Otto era él consumiendo alguna sustancia chistosa o estar disfrutando de algún concierto completamente fumigado por la hierbita, y más allá de eso no hacía otra cosa. Incluso cuando se hizo una intro especial navideña, pudimos ver que su carta de presentación es él falopeándose, en lugar de hacer algo más característico como estar haciendo un solo de guitarra. Nuevamente, al ser su mayor rasgo de personalidad la moda musical del momento, la serie ya no pudo mantenerlo como el héroe de Bart, porque para la temporada 16 ya estaba establecido que lo que a Bart le gustaba ahora era el rap y no el rock, y no había manera coherente de hacer que Otto ahora fuera un rapero, forzándolo a quedar más como un personaje de fondo que lo único que hace ahora es inhalar pegamento. Hubiera estado bien tener un episodio que justamente tratara de eso, de cómo Otto queda en el pasado y ve que el rock está perdiendo fuerza e intenta todo para evitarlo, ya que Bart y los demás niños que antes lo admiraban ahora lo ven como alguien anticuado, queriendo mostrar al mundo que el rock todavía es el mejor género musical del mundo y que él sigue siendo alguien importante, haciendo una locura que lo vuelva viral y admirado nuevamente, pero que al final todo se vaya a la basura por cosas Simpson, y todo quede en que Bart lo siga admirando por ser Otto y no solamente por ser un rockero o algo así. Aquí ustedes me dirán si ya
hicieron esto porque hay un enorme trecho de episodios entre la temporada 16 y 34 que no he visto. Otto es un caso triste en donde su flanderización se dio más que nada por el cambio en las tendencias musicales de la época. Hablemos ahora de un caso bastante turbio de flanderización, el de Moe, el tabernero que pasó de ser un viejo loco amargado y melancólico a un psicópata suicida y acosador. Algo de lo que todos podemos estar de acuerdo es que desde el principio de la serie Moe fue presentado como un tabernero cínico, rudo, ambicioso, egoísta, tramposo, mujeriego, vulgar y cochino, y con una melancolía fuerte que podíamos ver representada con su bar de mala muerte. Un cóctel de rasgos negativos bastante marcados que lo hicieron un personaje bastante completo, y que gracias a eso tuvimos capítulos muy buenos como el de Llamarada Moe de la temporada 3, en donde vemos esa naturaleza ambiciosa de Moe al robarle a Homero la receta de su llamarada para enriquecerse. Puedo decir con total seguridad que Moe era un personaje con muchas facetas gracias a su naturaleza usurera. Lo veíamos realizando actividades ilegales como el tráfico de animales exóticos o usar su bar como una sala de tortura de mafias, pero no era necesariamente un monstruo 24/7, pues también lo veíamos arrepintiéndose de sus malos actos, ayudando a otros, siendo caritativo, y en el fondo era alguien cuyas acciones eran más producto de una vida de soledad y una constante búsqueda de amor, comprensión y ternura. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Tan así que muchas veces lo veíamos ayudando a sus amigos y clientes con uno que otro consejo, pues dentro de todo Moe era un tabernero medianamente respetado por sus clientes. Sin embargo, los rasgos de Moe se fueron simplificando y se comenzó a hacer un énfasis extremo en su naturaleza criminal, vulgar y depresiva, llevándolo al límite de lo turbio al mostrarnos crímenes como secuestros, tal como vimos en el capítulo de ¿Dónde está mi rancho?, así como encerrar a Juan Topo debajo del bar y tenerlo como prisionero. Moe siempre fue un personaje melancólico que buscaba ser amado, y esa búsqueda muchas veces lo llevó a hacer cosas cuestionables, como cuando Homero y Marge se separaron un día en el capítulo de Secretos de un buen matrimonio, y Moe intentó acercarse a ella aprovechando su vulnerabilidad. Supe que tú y Homero rompieron, así que declaro mis intenciones de entrar en tu territorio. O en el capítulo del bueno, la mala y el feo, en donde fue capaz de traicionar a Homero para conseguir dinero y mantener a René cerca de él, al punto de intentar quemar su taberna para fingir su muerte y evitar las consecuencias de sus acciones, y algunos que otros romances fallidos. Pero aquí más que maldad o malas intenciones, era simplemente él siendo el pobre diablo estúpido que no sabe hablar con mujeres y actúa en base a su ignorancia, timidez y cobardía. Pero luego de la flanderización, esos intentos de romance se convirtieron en trucos sucios premeditados para quedarse con Marge y acosarla constantemente, como vimos en el capítulo de la señorita cerveza de la temporada 16, en donde fue capaz de sabotear la reservación de un hotel para obligarla a dormir con él. Además, en un episodio vimos que está registrado como un delincuente sexual, llevando su lado pervertido a un ámbito turbio, y su búsqueda de romance se convirtió más en un acoso constante y enfermo en el que pone cámaras para espiar a las mujeres que le gustan. Lo peor es que quisieron arreglar esta faceta del amor con todo el tema de su romance con Maya y todo parecía ir bien, pues en episodios recientes se veía que seguían juntos y esperando que pasaran tiempo para poder casarse, hasta que Disney Plus borró esa escena del episodio, lo que me hace pensar que o ya se arrepintieron de que Moe sea feliz porque quieren mantenerlo en su miseria por los jajas, o porque quieren evitar malentendidos con la gente que se escandaliza de que su prometida sea una mujer enana, pensando que se trata de una niña, porque la gente es muy tonta y eso realmente puede pasar. Su gag característico pasó de ser las llamadas de broma de Bart a intentos constantes de automorición que pasan por lo menos una vez al año, y que siempre salen mal debido a que su suerte es tan mala que ni siquiera la muerte lo quiere cerca. Y estos intentos de automorición son tan constantes que los propios personajes de la serie ya lo toman como una broma o algo común, y a eso le sumamos que básicamente todo Springfield ahora lo trata como basura para hacer su miseria todavía más grande. Llamaré a la línea de ayuda para suicidas. Tienen bloqueado mi número. La gran mayoría de los episodios de Moe pasaron a ser una galería de su propia desgracia, dejando atrás esas historias de él queriendo mejorar su vida con negocios turbios. Lo peor es que ni siquiera se toman en serio esa miseria, pues a este punto es una reina del drama. Y al final, ese tabernero que alguna vez mostró un carácter fuerte que a pesar de todo tenía seguridad, se convirtió en un pobre diablo que mendiga amor hasta debajo de las piedras. Considero que el peor tipo de flanderización que existe es aquella que causa que la estupidez de un personaje se magnifique a un punto insufrible, y un ejemplo de esto es Rafa Gorgori. ¿Por qué las personas huyen de mí?
En las primeras temporadas, Rafa se nos fue presentado como un niño con dificultades de aprendizaje, uno que en la mayoría de las veces no entendía qué pasaba a su alrededor y que constantemente frustraba a la profesora Hoover por lo difícil que era enseñarle las cosas más básicas. Si bien es cierto que Rafa siempre fue presentado como alguien bastante raro y torpe, a veces pasamos por alto que también tenía una sensibilidad artística y emocional, pues más que ser un descerebrado, era un chico lento, y esto es algo que pudimos ver en el episodio de Yo amo a Lisa de la temporada 4. Este capítulo fue el que nos mostró quién es Rafa, no solamente un niño torpe, raro y despistado, sino también uno muy sensible que terminó enamorándose de Lisa luego de que ella fuera la única que le dio una tarjeta en el día de San Valentín. Y de entrada, aquí ya podíamos ver cómo para él era doloroso el no tener amigos. Al ser un niño ajeno al mundo real y pues un niño a final de cuentas, dicho amor se convirtió en una obsesión en la que no era capaz de entender el rechazo inicial de Lisa, hasta que ella tuvo que destruir su corazón para que entendiera que su amor no es correspondido. No me gustas, nunca me vas a gustar y solo te di esa tarjeta de día de San Valentín por lástima. Y obviamente este rechazo le generó un gran dolor, pero en un acto de madurez emocional pocas veces visto incluso en los adultos de Springfield, él usó este dolor como catalizador para dar una actuación magistral en la obra escolar, y así pudo superar el rechazo y gracias a eso se reconcilió con Lisa y volvieron a ser amigos. Rafa era un personaje más completo, y muchas veces lo veíamos decir cosas coherentes y convivir con los demás niños, bromeaba, se burlaba y se comportaba de manera bastante normal, porque me atrevería a decir que más que estupidez pura, lo que Rafa tenía era una inocencia extrema. Él era un niño ignorante del mundo real que vivía en su propio cuento, pero que podía llegar a tener momentos donde la realidad lo golpeaba y tenía que lidiar con eso, justo como vimos en el capítulo de Lisa y también en el de Gorgorito, donde cree ser amigo de Bart hasta que es traicionado por él. Mi llave, creí que éramos amigos. Además de que muchas veces tiene momentos de lucidez y se le ocurren soluciones a problemas complicados, como en ese mismo episodio en donde gracias a él Lisa elaboró un plan para evitar que el alcalde Diamante muriera en la silla eléctrica. Ciertamente en Gorgorito ya teníamos un ligero rasgo de flanderización con todo eso del duendecillo que le dice que tiene que quemar a todos y a la casa al final, y varios momentos donde su mente ya funciona de maneras misteriosas, pero todavía mostraba emociones y tenía momentos de lucidez. Pero ya más o menos para la temporada 11 en adelante, Rafa sufrió un caso grave de... ¿cómo puedo decir esto sin que me funen? Digamos, regresión encefálica tras reescritura argumental simplificada obligada. Sí, eso suena bien. Todas las cualidades de Rafa desaparecieron y el personaje se convirtió simplemente en un chiste random en el que su única función es aparecer, decir un one-liner chistoso que demuestra su falta de cerebro y desaparecer, convirtiendo su inocencia e ignorancia hacia el mundo en una estupidez perpetua e infinita, que incluso lo pone en situaciones demasiado absurdas y surreales de las que él ni siquiera se da cuenta. La estupidez se convirtió en un absoluto para él, y en episodios centrados en el futuro como el de Fiestas del futuro pasado, podemos ver que de adulto es incluso más descerebrado que de niño. Hola Bart. Hola Rafa. Oí que habías muerto. Fui clonado. Rafa pasó de ser un niño inocente y sensible que no comprende al mundo a ser un pony de un solo truco, cuya mayor aportación a la serie es mostrar de todas las maneras posibles lo estúpido que es. Y es triste porque él era un buen personaje. Es cierto que los one-liners siempre han estado desde la temporada 1, pero de nuevo podía ofrecernos más cosas. Pero como siempre la flanderización atacó y destruyó a un personaje bastante adorable. ¿Qué les parece si hablamos ahora de Skinner, otra de las peores víctimas de la flanderización en la serie? Durante las primeras temporadas de Los Simpsons, Seymour Skinner se nos fue presentado como un director bastante respetable, el cual si bien era víctima de constantes burlas y bromas de los alumnos, estos le tenían el miedo suficiente como para intentar no ser atrapados por él, siendo el enemigo natural de Bart y teniendo una dinámica donde ambos se enfrentaban constantemente pero que al mismo tiempo se tenían mucho aprecio, algo que vimos en el episodio de la canción de Skinner, donde por culpa de Bart, Skinner pierde su trabajo, pero al darse cuenta de lo importante que es como director le ayuda a recuperar su empleo y estrechan su vínculo amor-odio. Patéame. Edúcame. Skinner fue un personaje que se hacía respetar frente a todos cuando era necesario. Era molestado muchas veces e intimidado por el inspector Chalmers, sí, pero también lo veíamos hacer cosas increíbles dignas de respeto como hacerle frente al gordo Tony y a sus matones, así como a uno de los abogados más corruptos de Springfield y dos golpeadores muy peligrosos que querían arruinar algo tan inofensivo como un parque de diversiones para los niños. Y lo hizo él solito. Él era un boina verde veterano de guerra entrenado en las artes mortales del combate que era capaz de imponer respeto, pero que también
también tenía un pasado lleno de traumas por vivir en carne propia los horrores de la guerra, mostrándonos también una gran fuerza de voluntad y disciplina envidiable que también usaba para mantener el orden en la escuela, aunque a veces estos traumas lo superaban. ¡Johnny! ¡Johnny! Todo esto lo hace un personaje bastante completo, con defectos y virtudes muy marcadas. Sin embargo, conforme fue avanzando la serie, esta faceta quedó más como un chiste recurrente de carácter anecdótico, y la flanderización comenzó a hacerse presente, causando que la faceta de superdirector quede en segundo plano, y el enfoque ahora sea ser un hijo de mami patético que no tenía la capacidad de hacer nada por sí mismo. Y esta triste dinámica se volvió la principal del personaje durante bastante tiempo, hasta que alguien llegó a su vida gris para darle un poco de color. Edna Krabappel. ¡Profesor Girafales! Doña Florinda. El episodio de Amor en la Escuela nos dio uno de los primeros momentos importantes para Skinner, en donde es genuinamente feliz y es capaz de enfrentarse a todos y a todo con tal de defender el amor que siente hacia Edna, y parecía que de aquí en adelante las cosas iban a ir bien para él, pero todo cambió cuando Vida Prestada atacó y puso el primer clavo en el ataúd del personaje. Este capítulo borró todo lo que se nos había planteado de Skinner a lo largo de 9 temporadas, pues no solamente su nombre era falso, sino que el sueño de ser director ya ni siquiera era algo suyo, y todo lo que sabíamos de su vida era una fachada de él intentando ser otra persona. Y lo peor es que este capítulo concluye con un nada pasó, y quien lo mencione va a ser castigado, por lo que no solamente dañaron terriblemente a Skinner, sino que es un desperdicio total de tiempo. Aunque bueno, al menos nos dio el viernes de siluetas. Vida Prestada fue un episodio muy polémico, pero aún así considero que el capítulo que sepultó por completo al personaje fue el del día de mi boda, pues este mató por completo a Skinner al quitarle absolutamente todo lo que tenía, incluso su relación con Edna. En este capítulo, Seymour anuncia que él y Edna van a contraer matrimonio luego de 7 temporadas de relación, boda que se arruinó porque Skinner se acobarda y Edna se da cuenta de eso y cancela todo, rompiendo definitivamente su relación. Y nunca voy a entender por qué decidieron tomar este camino. Yo sé que la serie siempre trata de mantener un statu quo donde nada cambia, pero no es la primera vez que vemos cambios en la vida de los personajes. Por ejemplo, los padres de Milhouse se separaron y luego regresaron, dando pie a nuevas historias y dinámicas que exploran el cómo Milhouse vivió esta separación. No conforme con perder a Edna para siempre, toda esa faceta de director fuerte veterano de guerra entrenado en las artes del combate mortal se van a la basura, pues en ese episodio ya ni siquiera puede ganarle un guatón grasiento jugador de LOL que perdió la capacidad de saltar hace años y que lo más pesado que ha cargado en su vida es una carreta de tacos, no solo despejándolo de su dignidad, sino de todas y cada una de las cualidades que tenía como personaje, pues llegó a un punto en el que ya ni siquiera le puede ganar a Bart en una pelea. Y luego de ese episodio, la vida de Skinner se fue hasta el fondo y se convirtió en un pobre diablo fracasado y capaz de tomar sus propias decisiones, con una madre que controla todos y cada uno de sus movimientos y que le provoca ataques de pánico terribles. Porque junto con Skinner, Agnes también se flanderizó y pasó de ser una madre difícil a una abusadora psicológica. Y bueno, no podemos hablar de flanderización sin mencionar al paciente cero, a aquel personaje cuyo nombre y triste decadencia dio origen al término, Ned Flanders. Flanders fue introducido a la serie para ser la antítesis de Homero, un hombre responsable, amable, comprensivo, religioso, exitoso y respetable que contrastaba mucho con la personalidad caótica de su queridillo vecinillo, y dicho contraste es lo que hacía que Homero lo odiara, porque en el fondo sabía que Flanders era mejor que él en todos los aspectos. En las primeras temporadas, Flanders era el vecino perfecto, pero al mismo tiempo una persona que cometía errores. Por ejemplo, en el capítulo de la Sociedad de los Golfistas Muertos, podíamos verlo enojarse, actuar de manera infantil por un juego de minigolf y realizar apuestas absurdas con tal de ganarle a Homero. Flanders era de los personajes más multifacéticos de la serie, y el primer episodio dedicado a él titulado El día que Flanders cayó era una muestra de esto. En este capítulo vemos todo de él, su familia estable, su educación, su éxito en su viejo trabajo, sus fracasos en su nuevo emprendimiento y su complicada relación con Homero, en donde existe esa envidia que hizo a Homero desear su ruina, pero al mismo tiempo un aprecio escondido que hizo que su tienda progresara gracias a Homero. Una de las muchas facetas que siempre se nos fue presentada de Flanders era su devoción a la iglesia, pero en ese punto era alguien bastante abierto de mente. Aun cuando era alguien muy creyente, podíamos verlo celebrar Halloween, disfrazarse y jugar bromas. Aunque bueno, lo de Halloween técnicamente no es canon, pero es algo posible en ese punto de la serie. Ned buscaba seguir siempre las reglas de la Biblia, pero también sabía que no todo era blanco y negro y por lo mismo podía llegar a mentir y ser egoísta por su propia tranquilidad, como cuando le mintió a Homero para que lo dejara en paz en el capítulo de Homero ama a Flanders.
Y es que él era alguien bastante bonachón y devoto a su fe y siempre buscaba ser positivo, pero también era una persona con problemas y frustraciones. Y poco a poco esta devoción a la iglesia se convirtió en su rasgo principal y fue consumiendo a la gran variedad de elementos que lo definían como personaje, convirtiéndolo en un desquiciado religioso con actitudes psicópatas y sectarias. Uno de esos primeros momentos donde Flanders comenzó a irse a los extremos fue en Hogar Dulce Hogar Cirijillo, en el que luego de descubrir que Bart, Lisa y Maggie no están bautizados, decide pasarse por el arco del triunfo el consentimiento de Homero y Marge e intenta bautizarlos a la fuerza, mostrando lo extremista que podía llegar a ser con tal de honrar su fe. Aún así, Ned no se había desvirtuado por completo, ya que seguía siendo un personaje bastante gracioso, amable y fue un buen padre sustituto hasta que la cosa explotó y quiso bautizarlos. Además de que en una temporada después tuvimos otro de sus mejores episodios llamado Huracán Neddy, en donde tenemos el primer quiebre emocional de Flanders luego de toda una vida reprimiendo sus emociones negativas y que ésta le escupa en la cara. Es que siento que voy a estallar, quiero gritar, pero caracoles, caracolillos, diantres y rediantres, córcholis y recórcholis, no puedo. Aunque no voy a negar que es un poco amargo saber que su bondad ya no es por convicción, sino porque lo obligaron a hacerlo, al reprimir sus emociones negativas con paloterapia. El problema es que de aquí en adelante, poco a poco se fueron exagerando muchos de estos rasgos para convertirlo en un obsesivo religioso que deja en ridículo a los pastores charlatanes que decían que Pokémon era del diablo. La mayoría de los niños que juegan Nintendo después de 3 años necesitan poner espejuelos. ¿Qué habrá pasado con ese charlatán? La muerte de Maud aceleró este proceso al convertirlo en un viudo traumado ultraproteccionista que usó la religión como vía de escape luego de un proceso de dudas y reconstrucción de sus propias creencias. Y comenzamos a verlo pasar noches enteras revisando programas de televisión para censurarlos, pasar de ser un padre amoroso a uno que les niega la infancia a Rod y a Todd y los cría en base al miedo al infierno, causando que vivan en una burbuja. Se siente moralmente superior a los demás al punto de que cree poder decirles qué hacer y acosa a otros con tal de que sigan sus ideales religiosos. Y todo lo que lo convertía en la contraparte de Homero desapareció. Homero envidiaba a Flanders por muchas cosas, pero todas esas desaparecieron. Ya no es exitoso, pues su tienda se convirtió en un puestito de la calle compartido todo pedorro. Ya no es un buen padre, ya no tiene un matrimonio sano porque ya ni siquiera tiene uno. Ya no es un buen vecino, y ya no es nada. Y la única cosa que los diferencia a ambos en la actualidad es que uno sabe que es un desastre y el otro no se ha dado cuenta. Aún así, y tal como pasa con Homero, a veces tenemos episodios que lo aterrizan un poquito, como sucedió en Santa Homero, donde comienza a cuestionar su fe por todas las cosas malas que le han pasado a lo largo de la serie. Pero hablamos de unas pocas veces contra años de decadencia, y aun si de repente lo desflanderizan para darle uno que otro momento importante, siempre vuelve a su nueva normalidad, lo que hace que ver esta caída en el personaje sea todavía más triste. El término flanderización, que fue popularizado por TV Tropes, nació de Flanders justo por esto, porque uno de los personajes más versátiles de la serie se convirtió en un ser totalmente unidimensional cuya existencia dejó de tener sentido, pues como dije hace un momento, aquel personaje creado para ser la contraparte de Homero que brillaba por ser exitoso y provocar envidia, se convirtió en uno que solamente genera lástima y rechazo. La flanderización es un mal que le ha pasado a prácticamente todos los personajes veteranos de Springfield, pues desgraciadamente una regla no escrita en el mundo del entretenimiento es que entre más dura una serie es más probable que esto suceda. Es una pena porque muchos de estos personajes tienen historias muy buenas que hicieron que se ganaran el cariño del público, pero en la actualidad son solamente tristes caricaturas de lo que alguna vez fueron. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Qué otro personaje crees que sufrió una terrible flanderización? No olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo y recuerda seguirme en mi canal de directos Carix Pollo. Yo soy Carix y nos vemos en el próximo video.